A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR, emisión matutina que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez, en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Iniciamos. Amnistía Internacional señaló este miércoles que los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago ponen vidas en riesgo. Así se pronunció la organización tras el último naufragio frente a las costas venezolanas en la localidad de Guiria, en el estado Sucre, que dejó como saldo 23 víctimas mortales confirmadas. Una de las investigadoras de Amnistía Internacional para el Caribe, Love Tillotson, recordó que el primer ministro británico Keith Rowley no ha condenado las violaciones masivas de derechos humanos que se cometen en Venezuela y viene dando prioridad a una respuesta centrada en proteger la seguridad nacional y la protección de las fronteras, en lugar de buscar formas de cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos. A nosotros nos tiene que movilizar que venezolanos estén por el mundo desesperados, buscando lo que tendrían que tener en su tierra, advirtió el embajador de Uruguay en la Organización de Estados Americanos, Washington Abdallah, durante la discusión del Consejo Permanente celebrado para discutir los naufragios de migrantes en las costas de nuestro país. Para el diplomático, lo que pasa con la migración en Venezuela es una de las consecuencias dramáticas de un régimen autoritario. De negar, o está jugando a la ideología, o está jugando en cancha chica. Yo no juego en cancha chica, no juego en cancha chica, miro en cancha grande, y la cancha grande, el field grande es solamente este. Así que lo que pasa es una consecuencia dramática de un régimen absolutamente autoritario, y ese es el núcleo central. Sería indisoluble plantear una emigración como que la que está teniendo hoy Venezuela, si no planteamos el núcleo duro que es el que causa, el que produce, el que genera esta tragedia. Una vez más, hay que seguir insistiendo. Vuelvo a repetir, acá y en todos lados. Y si en todas las sesiones del Consejo Permanente hay que hablar de este tema, insistir en este tema, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Yo voy a estar dispuesto a colaborar al respecto. Porque esta es una causa que nos obliga, es una causa que es un imperativo categórico desde el punto de vista moral. Por su parte, el representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, expresó su preocupación por las recientes declaraciones de las autoridades de Trinidad y Tobago y la extrema dureza hacia los venezolanos que llegan a la isla. Lo que inquieta y preocupa sobremanera es que a partir de declaraciones públicas, esto ha aparecido en los medios de comunicación de sus máximas autoridades, pareciera haber una condición de rechazo a la llegada de esta población en necesidad y una dureza extrema, diría yo, respecto de cómo entenderse con estas situaciones de emergencia en el marco de urgencias humanitarias. Y es allí en donde nosotros confiamos en que otros gobiernos pudieran brindar sus buenos oficios para que esta situación se equilibre, se modere y podamos tener otro tipo de reacciones ante situaciones de emergencia. Entre tanto, los habitantes de Guiria, en el estado Sucre, protestaron ante la presunta negativa de las autoridades de seguir con la búsqueda de desaparecidos del naufragio de este fin de semana, tal y como lo reflejaron medios de comunicación digitales. La diputada de Vente Venezuela y la fracción 16 de julio, Dignora Hernández, acusó al régimen de Nicolás Maduro
por la masiva migración de venezolanos y responsabilizó al gobierno de Trinidad y Tobago por las graves violaciones de los derechos humanos contra los ciudadanos de nuestro país que han llegado a la isla. Vemos en los náufragos de Güiria la magnitud del desastre humanitario, de la catástrofe a la que este régimen tiránico de Nicolás Maduro ha sometido a la población venezolana. No obstante, cabe señalar que es solamente una evidencia de lo que está sucediendo, porque esta situación se mantiene diariamente. Los venezolanos que mueren lentamente por desnutrición, los venezolanos que son víctimas de trata de personas, los venezolanos que de alguna manera han sido deportados de los diferentes países del mundo. Y yo tengo que hacer un alto aquí, María Alejandra, para condenar de manera contundente la actuación del gobierno de Trinidad y Tobago, que se ha portado con nuestros connacionales de la manera más miserable que gobierno alguno lo puede hacer, violando todos los derechos humanos y haciéndose cómplice y un celestino de la tiranía venezolana. La parlamentaria de la fracción 16 de julio reconoció que la continuidad constitucional de la actual Asamblea Nacional debe ser motivo de discusión entre los factores que promueven un cambio político en el país, tomando en cuenta las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, al tiempo que denunció la pretensión de algunos sectores de normalizar la situación que atraviesa nuestro país. Sin lugar a dudas que el proceso, partiendo desde el proceso del 6 de diciembre, fue fraudulento. La Asamblea Nacional Legítima de Venezuela tiene que estudiar con mucha sindéresis, pero sobre todo con una lucha clara y franca, tiene que estudiar el destino del país. Pues nosotros desde la fracción 16 de julio lo que sí tenemos claro es que no podemos reconocer esta asamblea que pretende instalarse, que es convocada por un proceso fraudulento. Yo he venido manejando de manera muy clara, en esto no quiero comprometer a la fracción, que para la libertad de Venezuela no me niego, pero para el chantaje y la manipulación de la sociedad no me ofrezco. En otras informaciones tenemos que el embajador en condición de retiro, Diego Arria, aseguró que el informe de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que ratifica que en Venezuela se vienen cometiendo crímenes contra la humanidad, tendrá un impacto en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Simplemente imaginémonos lo siguiente, que la Fiscalía llegue a fallar de que va a proceder a procesar a Maduro, a Padrino, a los jerarcas militares, son por lo menos, ahí en la cadena de mando hay por lo menos 20 y tantos de ellos. ¿Qué repercusión tiene eso entre las propias Fuerzas Armadas venezolanas? Yo creo que es gravísimo. ¿Y qué repercusión tiene entre los servidores, el poder fiscal, el poder legislativo, el poder legal judicial en Venezuela, o lo que queda del poder judicial? Tendría un efecto realmente explosivo, creo yo. Entre tanto, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Freddy Ñáñez, confirmó 237 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Venezuela. El total de contagios ascendió a 108.717 y el número de víctimas mortales se ubicó en 970. Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, denunció un repunte del número de casos de COVID-19 en el estado Táchira. 972 casos, como también de lunes al miércoles hay 30 personas que han perdido la vida por el COVID-19. Esto nos llama a la reflexión, a que cada uno de nosotros debe tomar con atención esta situación del COVID-19, que algunos la han tomado como un juego. En otras noticias, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, pidió a Venezuela y Panamá restablecer urgentemente los vuelos entre ambos países suspendidos desde el 13 de diciembre. Esta interrupción no pudo haber llegado en peor momento. Venezuela tenía una conectividad aérea muy limitada incluso antes de la pandemia. Los vuelos recientemente reiniciados desde y hacia Panamá se convirtieron en un salvavidas tanto para los pasajeros como para la carga. Cortar este vínculo antes de la temporada de viajes de vacaciones y en un momento en el que la demanda de productos farmacéuticos necesarios para luchar contra la pandemia está en su punto más álgido, tendrá consecuencias nefastas, reza un comunicado del organismo internacional. Entre tanto,
trabajadores del sector público protestaron en el centro de Caracas por los bajos salarios y el incumplimiento de la contratación colectiva. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Eduardo Sánchez, denunció que no cuentan con un seguro de HCM o salarios dignos para hacer frente a la crisis económica en nuestro país. Hoy venimos nuevamente a consignarle un documento que le hemos metido como 14 veces. Ese documento, entre otras cosas, el documento tiene que ver con las peticiones que viene haciendo la clase obrera durante todo el año, protesta en la calle. Primero, sistema de HCM y de salud para los trabajadores. Segundo, salario digno en función del artículo 91. El tercer elemento es la libertad de todos los trabajadores que han sido detenidos como consecuencia de la defensa de sus derechos, a los cuales le están aplicando unos regímenes extraños ahí, incluso le están aplicando tribunales militares. Y además, que por sanciones administrativas han despedido trabajadores que tienen reenganche justo en el Ministerio de Trabajo, más de 3.500, y ni uno ha sido reenganchado. Por su parte, Rosario Ríos, trabajadora de Petróleos de Venezuela, denunció la situación de la industria y advirtió que el sueldo no alcanza para comprar alimentos. Hemos estado llevando a través de todos los organismos públicos, ¿verdad?, denuncias sobre la situación de Petróleos de Venezuela, la situación de hambre y miseria que viven los trabajadores de Petróleos de Venezuela, que vivimos todos los trabajadores de Petróleos de Venezuela. Un salario que no nos alcanza para vida, un psicoprosa o un servicio médico que nos fue arrebatado, que fue eliminado desde ya hace muchos meses. En internacionales, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el actual vicepresidente Mike Pence están listos para vacunarse contra el COVID-19. Según un funcionario familiarizado con el asunto, Biden será inoculado la próxima semana. Por otra parte, la Casa Blanca confirmó que Pence y su esposa Karen serán inmunizados públicamente este viernes. Entre tanto, Chile recibirá este mes de diciembre las primeras 20.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer contra el COVID-19 para comenzar con la inmunización del personal que trabaja en las unidades intensivas de salud de las regiones más afectadas por el virus, según lo anunció la noche del miércoles el presidente Sebastián Piñera. Hemos fijado un orden de prioridad para el proceso de vacunación, además de comenzar con el personal de salud que trabaja en unidades de pacientes críticos. Nuestro plan de vacunación contempla las siguientes prioridades, todas en función de los niveles de riesgos de los distintos grupos de la población. Primero, personas desplegadas en la emergencia COVID. Segundo, adultos mayores y enfermos crónicos, priorizando a los que viven en centros de larga estadía. Y luego, los demás grupos de la población objetivo, según su grado de riesgo. A partir de enero, seguiremos recibiendo nuevas dosis de vacuna, con el objetivo de avanzar en la vacunación de toda la población crítica y de mayor riesgo durante el primer trimestre del año 2021. Pasamos a la materia económica. La Reserva Federal mantendrá abiertas las líneas de swap de dólares para 9 bancos centrales extranjeros de tamaño mediano hasta el 30 de septiembre de 2021, extendiendo un programa establecido al inicio de la pandemia de coronavirus para ayudar a aliviar la tensión financiera mundial. La capacidad de intercambiar moneda extranjera por dólares en el Banco Central estadounidense está disponible permanentemente para el Banco Central Europeo y un puñado de otros bancos centrales importantes. En marzo, cuando la pandemia planteó preocupaciones sobre la necesidad de financiamiento en dólares en todo el mundo, la Fed estableció acuerdos de canje de $60.000 millones con los bancos centrales de Australia, Brasil, Corea del Sur, México, Singapur y Suecia, y líneas de $30.000 millones con los bancos centrales de Dinamarca, Noruega y Nueva Zelanda. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $48.35 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $51.60. Y en materia deportiva, la justicia argentina ordenó que el cadáver de Diego Armando Maradona sea conservado ante el pedido de la prueba de ADN de una supuesta hija del ícono del fútbol mundial fallecido a fin de noviembre. 5 hijos reconocidos y 6 con pedido de filiación forman parte de un complejo proceso por la herencia millonaria e incalculable de Maradona. Magali Gil, de 25 años, dijo que hace 2 se enteró de que el exfutbolista era su padre biológico,
por lo cual inició un pedido ante la justicia para conocer su identidad, de acuerdo a un comunicado realizado días atrás a través de su cuenta de Instagram. Así estamos llegando al final de esta emisión. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.